continuamos. El día de hoy vamos a hablar de Jesús y sus amigos. Pero antes vamos a cantarle una canción, la canción del granito de mostaza. Si pudiera ser como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas. A ver ustedes su bracito. Muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán. Sí, a saltar se moverán. Sí, se moverán. Sí. Muy bien. El día de hoy hablaremos sobre Jesús y sus amigos. ¿Se acuerdan que Jesús tenía 12 amigos? Hoy día vamos a hablar de dos amigos de Jesús, de San Pedro y de San Pablo. Vamos a hablar primero de San Pedro. ¿Quién será San Pedro? Dice que San Pedro era un pescador, pero él no se llamaba San Pedro, él se llamaba Simón. Se llamaba Simón. Él iba a pescar, él era un pescador. Un día dice que no cazó ningún pescado y no tenía para comer. Estaba muy triste hasta que Jesús lo vio y lo ayudó. Hizo que cazara muchos peces y desde ahí Simón creyó en Jesús porque lo ayudó. Y Jesús le dijo que ya no se iba a llamar Simón, sino San Pedro. Te vas a llamar Pedro, le dijo Jesús. Y Pedro le agradeció mucho y dijo que iba a seguirlo, que iba a decir a las demás personas sobre Jesús y sobre su papá Dios. ¿Y quién era San Pablo? San Pablo era un hombre que no creía en Dios. Él era ciego, no podía ver. Hasta que Jesús hizo un milagro con él. Recuperó la vista, pudo ver. Y desde ahí San Pablo creyó en Jesús. Pero San Pablo no se llamaba Pablo, sino se llamaba Saulo. Jesús le puso Pablo. Y San Pedro y San Pablo se juntaron para decirle a las demás personas sobre Jesús y su papá Dios. Muy bien, este 29 de junio celebramos a San Pedro. ¿Quién era San Pedro? Un pescador. Y a San Pablo, que también era uno de sus discípulos de Jesús, y los dos creían en Dios. Muy bien, y así nos vemos.